Julián, ¿estás? Sí, Andrés, acá estoy. Bueno, entonces, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por hacer parte de esta pequeña iniciativa que lo que busca simplemente es hacer un repaso en muchos temas. Venimos haciendo uno en fisiología desde hace una semana. Entonces, hoy queremos hablar acerca del miochito cardíaco. Para empezar, entonces vamos a hablar acerca de algunas generalidades. Entonces, recordar que vamos a encontrar cerca de 96.000 kilómetros de vasos a lo largo, los encargados de distribuir toda la sangre en el cuerpo. Así que vamos a entrar a mirar cada uno de estos vasos en detalle. Andrés, espera. No sé quién presenta el eco. Tienes el micrófono Espera un segundo. al interferir. Dani, eh, ya, listo. Hagan otra vez para ver si otra vez se escucha el eco. Ya, ¿Ya? ¿Se escucha bien? sí, ya, listo, Melo. Bueno, entonces lo que estaba mencionando, vamos a hacer un pequeño repaso sobre eh, los vasos que conforman la circulación sistémica. Eh, También vamos a hablar acerca de las capas del corazón, de afuera hacia adentro, entonces como que un recorrido muy somero sobre la histología cardíaca. Entonces, bueno, para empezar yo quisiera hacer esto un poco interactivo porque vamos a mirar algunas placas de una biblioteca de Utah, pues donde se pueden observar las características principales de estos vasos. Entonces, para empezar, vamos a hablar acerca de la arteria, por supuesto, más grande que tiene nuestro cuerpo. Es una arteria de tipo elástico. Entonces, vamos a iniciar con la aorta. Para eso, entonces, como les decía, vamos a ingresar a esta biblioteca. Espero que sea de su agrado. Hemos tratado de escoger como que las mejores microfotografías. Entonces, para empezar, quería mostrarles esta microfotografía en la que encontramos a la aorta con algunas de sus capas. Recordar que en esta podemos encontrar la túnica íntima. Entonces, aquí en esta flechita, allí, es decir, hacia la luz, vamos a encontrar la túnica íntima. Esta, por ser pues del vaso más grande que tenemos, va a estar constituida por tres capas. El endotelio, que sería algo así más o menos en este punto. Ese es el endotelio, pues una capa de epitelio simple que va a generar la primera barrera. Luego, en esta parte, pues vamos a encontrar la subsiguiente lámina basal, que siempre va a estar sosteniendo cualquier epitelio. Entonces, en esa lámina basal, recordar que siempre va a estar constituida por colágeno tipo 4, algunos proteoglucanos y otras proteínas, para luego pasar a la parte o a la capa del subendotelio que se encuentra, es como que la que está un poquito más cercana a la túnica media, y en esta, y también en las arterias musculares y en las arterias de pronto de menor calibre, de mediano calibre, vamos a encontrar esta capa que aquí se ve muy prominente, gracias al, al, al preparado que se ha hecho. Esta capa es la elástica interna. Esa genera como que el límite con la túnica media. Para ya entonces ya encontrarnos con la abundante tónica media característica de la aorta. Ahí se pueden observar, por supuesto, los miocitos que van a generar toda esa parte de contracción. También encontramos muy prominente las fibras elásticas que allí se encuentran y que por supuesto hacen parte o están relacionadas con la función de la aorta. Andrés, perdón, ¿puedes darle permiso, porfa, que hay 5 personas que quieren entrar? Listo. Me están diciendo por interno, gracias. Listo, creo que eran eso, ¿cierto, Alejo?
Sí, si algún doctor va a avisar, perdón, gracias. Tranquila. Bueno, entonces a los que acaban de llegar, les quiero recordar que vamos a hacer un pequeño recorrido sobre todos los vasos para hablar por encima, muy por encima, sobre las características principales en términos histológicos, la morfología microscópica del sistema cardiovascular. Les mencionaba que esta es la aorta en un preparado especial en la que podemos observar sus tres túnicas. Ya habíamos hablado acerca de la íntima, que es la más superior, en esta imagen, por supuesto, es la que se encuentra en contacto con la luz del vaso, conformada por sus tres capas, que son el endotelio, luego su correspondiente lámina basal y por supuesto el subendotelio. En la frontera lo que delimita la túnica íntima de la túnica media en la aorta, vamos a encontrar la elástica interna y por supuesto aquí pues toda la parte de la túnica media muy prominente en fibras elásticas, muy propio de la función que tiene la aorta, por supuesto, de eyectar o mejor llevar sangre con unas presiones muy altas. Entonces, ya podríamos pasar a las arterias musculares. Las arterias musculares son el segundo tipo de arteria en términos jerárquicos, como de tamaño. La función más importante de las arterias musculares, por supuesto, es la distribución. Así que aquí tenemos una microfotografía de un microscopio de luz con un preparado especial en la que observamos, esta es una arteria coronaria y vamos entonces a tratar de mostrar como que las partes más importantes. Aquí encontramos la íntima, que es la que se encuentra directamente con la luz del vaso. Recordemos que en este caso la coronaria es la que se encarga de irrigar al corazón. Entonces, como mencioné ahorita, su capa más cercana a la luz, encontramos el endotelio, el epitelio plano simple, con su subsiguiente lámina basal, muy rica en colágeno tipo 4. Luego vamos a encontrar la Andrés, túnica. perdón, no me odies, es que hay más gente que nos está pidiendo acceso. Listo, no te preocupes. Ahí se ve en la pantalla, ¿cierto? Pues estamos viendo como por el grupo, entonces como para que ya queden admitidos, gracias. Si algo te vuelvo a avisar. Listo. Discúlpenos, estamos apenas probando como que cuál es la mejor plataforma, la mejor aplicación. Entonces mencionábamos que esta es el segundo tipo de arteria, la arteria muscular. La función más importante que tienen ellas es la de la distribución. En este caso hemos traído una microfotografía, un microscopio de luz para observar a la arteria coronaria. Entonces mencionábamos su capa íntima, su túnica íntima, y ya entonces empezábamos a hablar acerca de la túnica media, rica por supuesto en miocitos, músculo liso allí pues es el que va a generar toda esa parte de contracción. Y eh, entonces pues aquí encontramos muy cerca a la adventicia, en la túnica adventicia, el tejido adiposo correspondiente en este caso al epicardio, ¿no? Recordar que el epicardio ahorita lo vamos a ver también en una microfotografía del corazón, se refleja también a la altura de estos vasos. Aquí la adventicia. Siguiendo con ese recorrido, pues aquí encontramos de nuevo, esta es una de las ramas de la coronaria. Entonces, lo que mencionábamos, bueno, allí está la luz, el miocardio, esa parte del corazón, ahorita que entremos a hablar sobre él, que es la parte funcional del corazón rodeado por sus miocitos. Aquí ya se ha aumentado eh, la misma rama anterior de la coronaria en una imagen mucho más aumentada, entonces se pueden ya observar características de la túnica íntima, entonces allí donde la flecha pueden observar, eso que está allí es el endotelio que está en contacto directo con la luz del vaso, para luego pasar a la túnica media, que es prominente en miocitos, músculos lisos, propia, lo que mencionábamos ahorita de la contracción, la arteria elástica externa,
que es la que genera el límite entre la túnica media y la túnica adventicia. Y ya. Bueno, entonces esta imagen es muy interesante porque aquí podemos observar tanto la arteria como la vena allí continuas. Encontramos la gran diferencia, es decir, esta placa nos permite mostrar cuáles son las características en términos de funcionalidad de las dos. La prominente túnica media de la arteria nos indica, por supuesto, que el papel de manejar grandes presiones para poder distribuir la sangre. Entonces, siempre cuando pensemos en una arteria, siempre va a ser algo elástico, necesita resistir todas esas presiones y, por supuesto, todos esos miocitos, el músculo liso que se encuentra en la túnica media es importante para generar la contracción en muchas partes. Diferente a la vena, ¿sí? Que aquí podemos observarla. Esta vena podemos ver que su túnica media no es tan prominente como la arteria, por el contrario, la adventicia ya se presenta más prominente y esto entonces ya nos muestra cuál es la diferencia entre las dos funciones. En la vena siempre vamos a encontrar pues una alta capacitancia, es muy distensible, es muy propicia a la distensibilidad. Luego en las venas siempre se va a albergar, siempre va a estar la mayor parte de la carga del volumen sanguíneo se va a encontrar en las venas, precisamente porque ellas permiten esa capacitancia y que la sangre se encuentre con presiones muy bajas allí. Entonces, la diferencia entre los dos tipos de vasos, por una parte, las arterias son las encargadas de transportarla claramente con mucha presión, entonces por eso tienen que ser muy elásticas, muy fuertes, generar contracción. Las venas no son tan fuertes, ya generan más distensibilidad, capacitancia, albergan la mayor cantidad del volumen sanguíneo. Entonces aquí encontramos pues los adipocitos. Esta, como estamos hablando de arteria de la coronaria, seguramente esa debe ser una vena coronaria, y esta debe ser el epicardio con pues el abundante tejido adiposo. Aquí ya hablando en términos de ya más pequeños, entonces, como la imagen lo mostraba al inicio, en su orden jerárquico, en términos de tamaño, vamos a encontrar la grandísima aorta, la única elástica, luego las musculares de distribución, luego vamos a encontrar ya arterias de menor calibre, como las arteriolas o las metaarteriolas. Seguramente estas son arteriolas, ¿sí? Entonces aquí encontramos una arteriola con sus capas de sus pequeños miocitos, es decir, tienen solo unos cuantos capas de miocitos. Tiene, por supuesto, su íntima allí, entonces su endotelio, su lámina basal. Pero pues ahí se puede observar también la consistencia que tiene y lo elástica que es decir, pues para soportar pues, las presiones que llegan. Es muy importante recordar que las arteriolas y las metaarteriolas son como que los vasos sanguíneos más importantes a la hora de controlar la presión sanguínea. Aquí encontramos algunos adipocitos y aquí la vénula, que entonces se puede observar la diferencia entre sus funciones. Por una parte esa, como sucede también a nivel grande de las musculares, también en las arteriolas se observa que las venas pues van a generar esa distensibilidad, albergan mayor volumen sanguíneo, entonces se observa en su anatomía, en su morfología microscópica. Aquí esto es un nervio, entonces aquí seguramente son axones en un corte transversal, vemos un nervio que ha sido cortado. Bueno. Entonces, como lo mencionábamos, encontramos la única arteria elástica que tenemos, que es la aorta. Ya mencionamos sus características principales. Entonces, túnica media con las fibras elásticas. Luego, la arteria muscular con su prominente capa de túnica media, sus miocitos que van a generar esa contracción muscular.
y muy acordes con la función que tienen. Las arteriolas, que están en esta parte, encargadas básicamente de controlar el flujo sanguíneo hacia la parte más importante que tenemos en términos mmm, cardiovascular, que es el lecho microvascular, pues porque allí es donde se genera el intercambio de sustancias y esos elementos. Pero entonces la arteriola, importante recordar que cumple un papel preponderante en el control de la presión arterial, porque es la que permite el flujo, es como que genera la llave entre pues, un sistema grande y ya algo muy micro. Entonces, aquí en los capilares, vamos a encontrar los capilares que son de tipo arterial, en el lecho microvascular, con, siguiendo después los capilares venosos. Como lo dije ahorita, pues allí se va a presentar el intercambio de oxígeno con dióxido de carbono, los nutrientes, el tema de las hormonas, es decir, todo se va a dar allá. Es importante recordar cuál es la función de ese capilar y cómo está conformado. Entonces, el endotelio vascular, es decir, esa única capa de epitelio plano simple que tienen esos capilares, son muy importantes para cumplir muchas funciones. Esta capa que aquí estoy señalando, la única capa, es la encargada también, por supuesto, cuando se habla de arteriolas, cuando se habla del endotelio, es muy importante porque genera una barrera de permeabilidad selectiva. Entonces, eso es lo que precisamente en este punto genera la difusión, siguiendo un gradiente de concentración. Ella va a permitir el paso de sustancias que sean liposolubles, que sean de moléculas pequeñas, por ejemplo, el oxígeno, el dióxido de carbono, y pues van a atravesar con mucha facilidad esta bicapa lipídica, la membrana, ese epitelio plano simple. Y ya otro tipo de sustancias que son hidrosolubles ya van a requerir de otros procesos especiales, que seguramente en otros momentos pues vamos a hablar de eso, o ya se ha hablado de eso cuando se ha repasado la fisiología cardiovascular. Entonces ya se hace necesario el uso de proteínas transportadoras, de transporte activo, de bombas, para transportar de manera en sea transcelular o paracelular, pues sustancias que ya sean más grandes y que sean hidrosolubles, como por ejemplo la glucosa, algunas hormonas, y en fin. También es importante en, en este punto recordar que entre los capilares, es decir, donde se produce el intercambio de sustancias, y las vénulas, puede suceder a veces algunos temas muy especiales. En el cuerpo tenemos unos sistemas que son los sistemas porta. Entonces, ¿en qué consiste un sistema porta? En que una vena se interpone entre dos capilares. Entonces, estas, esos fenómenos especiales pues suceden en dos estructuras de nuestro cuerpo. Una pues muy importante, que es la vena porta, donde desde un capilar, es decir, desde donde se encuentra el enterocito, recogen todos los nutrientes que llegan a nuestro cuerpo. Desde esos capilares se interpone la vena porta para luego llegar al hígado. Es el primer ejemplo. Y el segundo ejemplo es la vena porta o el sistema porta hipofisiario. Entonces, ¿en qué consiste un sistema porta? Que una vena se interpone entre dos capilares. Eso también para tenerlo en cuenta. Entonces, siguiendo con esa misma lógica que veníamos diciendo, entonces las vénulas que ya empiezan a recoger todos esos productos de desecho, esa sangre que no es tan rica en oxígeno. También recordar que las vénulas cumplen un papel muy importante en términos de células de defensa. Es decir, desde aquí, desde las vénulas, es donde se genera como esa migración de las células de defensa de nuestro cuerpo hacia el intersticio y por supuesto ya los tejidos.
Ya para pasar entonces a venas de mediano calibre, que como habíamos mencionado, tienen una adventicia muy prominente, eh, son muy distensibles, no olvidar nunca ese término, generan la capacitancia y van a albergar la mayor cantidad de sangre en nuestro cuerpo. Bueno. Ya entonces para pasar al corazón, donde vamos a empezar a hablar de sus capas y de cuál es como que la importancia de cada una de ellas. Entonces, en términos microscópicos, es muy importante recordar, esta imagen lo muestra muy bien, en el miocito, o mejor, el tejido del músculo cardíaco, tiene unas características especiales. No olvidar lo que aquí se muestra muy bien. Los discos intercalares son los encargados de generar que se cumpla la ley del todo o nada. Entonces, cuando se genera un impulso nervioso, un potencial de acción en el sistema de conducción y es percibido por algún miocardiocito, inmediatamente todo el corazón se va a contraer por la ley del todo o nada y lo que facilita este proceso son estos discos intercalares fenestrados. Aquí las mitocondrias nos recuerdan que es el organelo predominante en todos los miocardiocitos, porque por supuesto el metabolismo del corazón es predominantemente oxidativo, luego es preponderante el papel que cumplen las mitocondrias. Son muy abundantes en el tejido cardíaco. Entonces aquí podemos observar eh, algunas características especiales con respecto a la manera en que se comunican. Y ya para pasar a esta imagen en la que pues se trata de mostrar cuáles son las capas del corazón desde afuera hacia adentro. Entonces, vamos a empezar diciendo que la capa más superficial, más externa del corazón, aquí mostrada, es el pericardio fibroso. El pericardio fibroso, que aquí se muestra como en blanco, es el encargado de adosar a las otras estructuras del mediastino medio. Entonces es el que se carga como de adosarlo al diafragma, al esternón, a todos los límites del corazón. En la parte interna del pericardio fibroso vamos a encontrar esta lámina que ahí se delimita muy bien, que es la hoja o lámina parietal del pericardio seroso. Es decir, el pericardio fibroso, el que se encuentra más externo, y en la parte interna de ese pericardio fibroso vamos a encontrar la lámina parietal del pericardio seroso. Luego vamos a tener dos pericardios en el corazón, el pericardio seroso, perdón, el fibroso que es el más externo y el seroso que es el interno. El seroso se va a dividir en dos láminas, en la hoja parietal, que es el que está adosado internamente al pericardio fibroso. Luego, inmediatamente después del pericardio o esa lámina parietal del pericardio seroso, vamos a encontrar esa cavidad pericárdica que ahí se ve. Por esa cavidad pericárdica va a circular un líquido pericárdico. Ese líquido, por supuesto, líquido seroso pericárdico es muy importante porque es el que como que amortigua toda esa fricción que va a tener el corazón. El corazón siempre va a estar, por supuesto, en sístole, diástole, va a aumentar de volumen, va a disminuir su volumen. Entonces, lo que evita esa fricción con las estructuras vecinas es esa cavidad pericárdica por donde circula ese líquido. Entonces, es el encargado de evitar esa fricción. Muchas veces puede haber un aumento de ese líquido generando problemas.
Cuando sucede eso, se le llama un taponamiento cardíaco o un derrame pericárdico y por supuesto eso puede tener consecuencias muy graves para la persona que le suceda eso. Es decir, al aumentar el volumen el volumen del líquido seroso, pues por supuesto entonces va a haber como que una suerte se va a comprimir el corazón y va a generar algunas fallas. Entonces el líquido pericárdico que circula por esa cavidad pericárdica que se encuentra entre las dos láminas, no olvidarlo, más o menos oscila entre 15 y 50 mililitros. ¿Sí? Es el líquido que allí circula. Luego de ese líquido o de esa cavidad, perdón, vamos a encontrar a la lámina eh, visceral del pericardio seroso. Esa lámina visceral del pericardio seroso, que aquí se encuentra, yo creería que es una de las capas más importantes del corazón, porque allí, también llamado epicardio, allí es donde se encuentran o circulan o discurren todos los vasos que van a irrigar el corazón, todos los nervios que van a inervarlo, y por supuesto, como aquí muy bien se puede observar en este puntico, esto es el epicardio o la lámina visceral del pericardio seroso. Entonces allí se encuentran los vasos, se encuentran los nervios y se encuentra, como muy bien lo muestra ahí, el tejido adiposo. Importantísimo porque es el que se va a encargar de amortiguar el corazón en, pues para cuidarlo, para evitar que tenga algún tipo de trauma mecánico con otra estructura. Para luego pasar entonces a esto que es la capa más gruesa del corazón, es el miocardio conformado por los miocitos, en la parte funcional del corazón, son los que van a ejercer la función del corazón. Y pues aquí encontramos el endocardio, que es la capa que está íntimamente adosada, por decirlo así, a la luz del corazón, es decir, está en contacto con las cavidades. Entonces, el endocardio, contacto con las cavidades, miocardio, parte funcional, donde están los miocitos. Luego encontramos la lámina visceral del pericardio seroso o epicardio, la cavidad pericárdica, luego sigue adosado la lámina parietal del pericardio seroso y finalmente la parte más superficial o externa que es el pericardio fibroso. Aquí otra imagen para tratar de aclarar esos términos que pueden llegar a ser confusos. Entonces, como lo mencionaba ahorita, la parte más externa del corazón, vamos a encontrar al pericardio fibroso, que aquí se encuentra. Luego, adosado al pericardio fibroso internamente, encontramos la hoja parietal del pericardio seroso, es decir, esa hoja parietal del pericardio seroso está adosada internamente al pericardio fibroso y pues la función que cumple es básicamente la de fijar a los grandes vasos. Esta hoja que está allí internamente es la que se va a encargar de fijar los grandes vasos que ingresan o salen del corazón, la aorta, la arteria pulmonar, la vena cava superior, van a estar permeadas por esta capa que las va a rodear. Aquí entonces la cavidad pericárdica, por donde circula el líquido pericárdico seroso de 50 a 150 mililitros. Luego vamos a encontrar la lámina visceral del pericardio seroso o epicardio, donde circulan los vasos que irrigan al corazón, donde se encuentra el tejido adiposo que amortigua el corazón. Este es el miocardio, el endocardio y aquí ya el corazón como tal, las cavidades del corazón. Entonces, por último, quisiera mostrarles aquí la microfotografía que tenemos sobre eso.
Les recuerdo que si de pronto hay alguna pregunta, la podemos resolver. Sí, hay una pregunta. Te preguntaron que si las capas, que si podías repetir, porfa, las capas de la luz hacia afuera, ¿cuál es el orden? Listo. Bueno, esta arteria, en esta arteria podemos observar más o menos cuáles podrían ser las capas desde la luz hacia afuera. Entonces, la primera, que es la íntima, la túnica íntima señalada con la flecha roja, es la más interna. Esa túnica íntima está dividida en tres partes. La primera, que es la que se encuentra en contacto directo con la luz, que es el endotelio, una capa simple de epitelio simple, plano simple, la primera barrera. Eh, Todo epitelio siempre tiene una lámina basal rico en colágeno tipo 4, que es la segunda parte de la túnica íntima, y después sigue la capa subendotelial. Luego sigue la túnica media, que en las arterias musculares es muy prominente, ya que tiene mucho músculo liso para poder ejercer la función. Entonces hay mucho músculo liso allí. Y finalmente encontramos la adventicia, que aquí está mostrada en rojo. La adventicia, que es la que va a dosar a las estructuras vecinas. En algunas oportunidades, no sé si aquí sucede esto, si encontramos uno, en algunas oportunidades la túnica adventicia también se encuentran algunos vasos que recuerden que hay algunos vasos que son tan grandes, por ejemplo, la aorta es un vaso supremamente grande, entonces por supuesto ella necesita, eh, así suene raro, pero la aorta necesita irrigación. Entonces por eso existen unas estructuras que se encuentran en la túnica adventicia que se llaman vaso vasorum, que se ubicarían más o menos a la altura de la túnica adventicia, en los vasos grandes que por supuesto requieren su propia irrigación. Y entonces cuando se habla en términos de nervios, vamos a encontrar los nervi nervorus, que también se encuentran con la parte del sistema nervioso autónomo para generar la regulación en términos nerviosos. Entonces yo creo que esas serían las capas de adentro hacia afuera. La luz, aquí, luego sigue la túnica íntima, con su endotelio, con su lámina basal, esta que es la más prominente, que es la túnica media, con toda la parte funcional muscular lisa, y finalmente la adventicia, la que se encarga de adosarla a las estructuras vecinas y también generar su propia irrigación e inervación en el caso de que sea necesario. Bueno, entonces les iba a mostrar la microfotografía que tenemos sobre miocardio. Entonces, en esta microfotografía podríamos observar como que algunas características muy generales e importantes de el miocardio, es la capa más gruesa del corazón donde se encuentra toda la parte funcional. Entonces aquí, por ejemplo, se alcanza a ver los discos intercalares que les mencionaba a ustedes, importante porque sus fenestras son las que generan la ley del todo nada, que se propague con mucha facilidad el impulso nervioso y su subsiguiente contracción muscular de todo el corazón. Entonces, una fibra normal, un miocito, el núcleo central son estructuras que son mononucleadas, diferente a, por ejemplo, el músculo estriado esquelético que es multinucleado. Los discos intercalares que les mencionaba como las características más importantes del tejido cardíaco en esos términos. Aquí otro tipo de preparados, pero pues se puede observar muy bien los discos intercalares, los núcleos, de pronto allí algunas mitocondrias, algunas fibras entrelazadas elásticas allí del corazón. Estos ya son preparados especiales que tratan de ejemplificar
Yo les quiero recordar, aprovechando esta microfotografía, que gran parte de los miocitos del corazón cumplen una función de contracción funcional en el corazón, pero por supuesto no hay que olvidar que hay unos miocitos modificados, es decir, se ha llegado al acuerdo de que son miocitos modificados que se encargan de ese automatismo y propagación del impulso nervioso. Entonces que los vamos a encontrar en el nodo sinoauricular, nodo atrioventricular, en esas fibras que conducen como esta, las fibras del haz de His, que se encargan de conducir el impulso nervioso, el potencial. Entonces no olvidar que muchas veces nos preguntamos que si un miocito que se encuentra en estas fibras o que se encuentra en el nodo sinoauricular o que se encuentra en el nodo atrioventricular, ¿son miocitos? Sí, siguen siendo miocitos, solo que son modificados y cumplen estas propiedades especiales de automatismo, dromotropismo, inotropismo, se desarrollan todo ese tipo de cualidades especiales. En especial, pues la de generar potenciales de acción espontáneos. Entonces yo creo que básicamente eso es lo que yo les quería mostrar. Julián, ¿estás por ahí de pronto? Sí, listo. Andrés, quita si quieres tu pantalla para yo compartir. Listo, entonces voy a quitar mi pantalla. De pronto, antes de que ya empiece Julián, ¿hay alguna duda? ¿Tenemos alguna duda? Alejandra, no sé quién. O alguna persona que pueda tomar el micrófono y no hay ningún problema, que si existe alguna duda, pues la podemos resolver. Pues en el chat no han escrito nada, pues solo Angie que escribió una preguntita, pero creo que se la respondiste bien y que explicas muy bien. Entonces, pues si tienen alguna pregunta la pueden escribir para el chat y yo se las leo si quieren, si les da pena. Bueno, listo. Antes de pasar ya, entonces lo que sigue es muy importante porque Julián va a explicar muy bien el término de ya el miocito. Por favor, no olvidar esta imagen. ¿Sí? Entonces, de afuera hacia adentro, el pericardio fibroso, que es el más superficial, más externo, que cumple una función muy importante en términos de protección, adosado a él internamente la lámina parietal del pericardio seroso, que es el que se encuentra acá. Luego la cavidad pericárdica, la lámina visceral del pericardio seroso, que es para mí la más importante porque por ahí discurren los vasos, discurre el tejido adiposo que lo amortigua y ya las capas internas del corazón. Así que entonces le doy paso a Julián. Muchísimas gracias. Espero que dos personas. Espera, hay una pregunta. Leonardo Perea pregunta, ¿cuál es el epitelio del endocardio? Listo. Mira. ¿Se alcanzan a observar allí? ¿Sí, Daniela, todavía ves la pantalla? Sí, está bien. Sí, Andrés. Bueno, entonces, esto que está acá es la cavidad del corazón. Esta capa que está acá, la que está en contacto directo con la luz de la cavidad, es el endocardio. En todo, a lo largo del sistema cardiovascular, en el corazón y en cualquier vaso, pasando por una arteria, pasando por una vena, un capilar, siempre se va a encontrar esa barrera, ese endotelio o ese epitelio plano simple. Es decir, que esta barrera que está acá es el epitelio plano simple o endotelio, ¿sí? Que en el corazón también es exactamente lo mismo. Esa es la barrera que va a ser permeable, que va a tener unas características especiales en términos de, digamos, de transporte, en términos de contracción, porque también el endotelio largo, todo el sistema cardiovascular va a secretar vasoconstrictores como la endotelina, también vasodilatadores como el óxido nítrico, y en fin, a lo largo de todo el sistema cardiovascular, este es el epitelio plano simple o endotelio. Que por supuesto allí tiene ya unas partes ya más especiales. Entonces se habla de esa capa interna que menciono, que es el endotelio, seguido de una capa subendocárdica, que ya tiene unas propiedades especiales en términos de tejido conjuntivo y ya el límite que genera con el miocardio. Sí, eso es. Y también
también te preguntan que cuál es la capa más importante. La pregunta de la capa más importante para qué. Pues, digamos, el endotelio tiene muchas propiedades anticoagulantes, de secreción de hormonas pues, vasoactivas, metabolitos vasoactivos. Eso es más como para el flujo y para la sangre. Julián, La ¿puedes capa más compartir tu importante pantalla, por del favor? corazón en sí, su función. ¿No me están escuchando? Sí. Se te escucha como si estuvieras encerrado. Todavía, pues ya. Julián, por favor, comparte tu pantalla. Es todo tuyo ya. Listo. Y también hay otra pregunta. Y para la contracción, pues la capa más importante sería el miocardio con todos los miocitos cardíacos. Pero no sé a qué se refiere con importante para, pues, ¿para qué? Sí, es que no escribió. Yo creo que mientras le damos tiempito de que escriba, hay otra pregunta. Dice, ¿por qué el endocardio auricular es más grueso que el ventricular? Ah, pero creo que sí la respondieron, es así. Listo. Acá están viendo ya la presentación. ¿Están viendo la presentación ya? Sí, sí estamos viendo la presentación. Listo, entonces. En mi concepto, disculpa que te interrumpa, yo creo que con lo último que pregunta el muchacho, yo considero que la contracción que se ejerce en las aurículas no es tan fuerte como que claramente la que se da en los ventrículos. Seguramente esa es la razón por la que es más desarrollado el miocardio en el ventrículo, claramente. Y digamos en la aurícula, pues se van a cumplir funciones más importantes al nivel de esa primera capa, de ese endocardio, en términos, por ejemplo, hormonales, porque se secreta mucho petio natriurético auricular. Entonces yo creo que esa puede ser una de las razones por las cuales el endocardio es más grueso en la aurícula y el miocardio es más grueso en el ventrículo. Listo, entonces ya esta parte vamos a hablar de la célula miocárdica en el miocardio pues del corazón, del miocardiocito. Entonces el miocardiocito contráctil se considera una célula grande, son cilíndricas entre 20 micras y 140 micras. 20 micras en las aurículas, de pronto se responde la pregunta del compañero, y 140 micras en los ventrículos. Esta medida es de longitud, teniendo un ancho más o menos igual a las 20 micras en ambos casos. Son ramificados, tienen unión en los extremos para los otros miocitos, como había dicho el compañero con los discos intercalares, que ahora vamos a hablar de ellos, tienen un núcleo ovoide, generalmente su mayoría, pues el 90% diría yo son mononucleares, ocasionalmente se pueden ver monocitos binucleares, tienen múltiples mitocondrias para pues, su función principal, que es la producción y la oxidación, pues la fosforilación oxidativa. Y aproximadamente el 50% del volumen celular está formado por los miofibrillas y el resto por las organelas como el núcleo, retículo sarcoplásmico y el citosol, pues y las mitocondrias. Entonces en las uniones celular principal está el disco intercalar. El disco intercalar entonces está compuesto por diferentes complejos de unión, coincide con la línea Z, que ahora vamos a ver qué es la línea Z. Aquí les voy a dibujar. Más o menos estos son los más oscuritos. Los discos intercalares, acá es este. Tiene canales iónicos, tiene una integridad de adhesión, mantener la morfogénesis del miocito, mantener el tejido cardíaco. Si hay alguna ruptura o algo así, sincronía del miocardiocito, y consta con tres complejos principales que están los desmosomas, también conocidos como mácula adherente, fascia adherente y uniones. Entonces esta es la línea Z, tener una porción transversal y otra lateral. Listo, en la transversal vamos a encontrar principalmente fascia adherente y desmosomas, y en la lateral es paralela a los sarcómeros, que ahora vamos a hablar de ellos, se van a encontrar las uniones GAP. Entonces primero vamos a hablar de la fascia adherente. La fascia adherente es una proteína que está compuesta
principalmente por complejos transmembranales e intracelulares, tiene un soporte a las miofibrillas. Miofibrillas, pues ahora vamos a ver que se une a la actina. Tiene una función de transmisión contráctil uniforme durante todo, pues, en todo el corazón, y está compuesta por caderina y catenina principalmente. Los desmosomas, los desmosomas tienen más, son más para una adherencia, la morfogénesis también, más estructura, responden al estrés mecánico y están compuestos por desmogleína, desmocolina, placoglobina y desmoplaquina. Entonces tenemos las extracelulares, está las caderinas, o la desmocolina y la desmogleína. La transmembranal tenemos la placoglobina y la desmoplaquina, y se va a unir esta, no la actina, sino los filamentos intermedios. Luego en la porción lateral vamos a tener las uniones GAPS. Las uniones GAPS son muy importantes, pues conectan ambos citoplasmas de las células, permiten una difusión de los metabolitos de agua y iones y moléculas de más o menos 1000 Daltons. Y esto garantiza que haya una comunicación eléctrica y metabólica entre todas las células, asegurando la propagación adecuada del impulso eléctrico, que con ayuda de esta fuerza uniforme que nos van a dar la fase adherente, pues va a tener una función uniforme todos los miocitos del corazón. Está compuesta por conexones. Los conexones tienen 12 conexinas. El conexón es todo este tubito. Tiene 6 conexinas pues, en una célula y 6 conexinas en la otra, formando pues la conexión entera. Aquí entonces podemos ver en la región transversa, las fases adherentes y los desmosomas. Esto es una microvía electrónica. Y acá en la porción lateral, que si ven es paralelo a los sarcómeros, tenemos las uniones GAP. Listo, entonces vamos a hablar de las miofibrillas. Entonces las miofibrillas son como la organela con función de contracción, como la organela principal, obviamente también con las mitocondrias, formada por unidades repetidas que se llaman sarcómeros. Entonces los sarcómeros es una unidad básica contráctil, la región estructural entre dos líneas Z, que ahora vamos a ver que es la línea Z. La distancia entre la línea Z varía, depende, pues puede ser de 1,6 a 2,2 micras. Y el sarcómero está compuesto por filamentos gruesos y delgados. Los gruesos son de miosina, más o menos 300 moléculas de miosina por cada filamento grueso. Y los delgados están compuestos por la actina, la tropomiosina y la estroponina. Entonces acá tenemos la miosina y la actina. Esto es importante pues para la contracción de la célula. Lo que sucede es que todas las troponinas, el complejo de troponinas, principalmente la C, es donde va a haber una unión del calcio. Y al unirse el calcio es como que quita el seguro para que haya un acople de la cabeza de la miosina y así pueda haber tracción. Pero también en la cabeza de la miosina, como vemos acá, hay una región para la unión de ATP, y el ATP es muy necesario para la relajación del músculo, porque después de contraer, para nuevamente contraer, tiene que haber una relajación. Entonces el ATP se une acá y desacopla la cabeza, y nuevamente el complejo de troponinas bloquea la unión de la cabeza de miosina. Listo. Entonces este es el patrón bandeado que se va a ver en microscopía electrónica. Entonces este es un corte un corte como lateral, pues podemos ver como toda la longitud del sarcómero. Entonces lo que había dicho, el sarcómero va desde ambas líneas Z, que serían estas de los dos extremos. Todo eso que está dentro es el sarcómero. Podemos ver, entonces esto se divide por bandas. La banda A, que es la más oscura que ustedes ven, entonces contiene la longitud de un filamento grueso. O sea, en toda la banda A podemos ver es la miosina. Obviamente en algunas partes, como en la zona A, en ambas zonas A, se va como a sobre la par con la actina. Esto queda acá. Listo. Y aquí al final
que es la banda I solo va a haber filamentos delgados, o sea, solo va a haber actinas. Y la línea M, que es esta de la mitad, son proteínas de unión principalmente donde podemos ver la miomesina. Entonces este es como ya un corte transversal donde podemos ver, dependiendo del lugar donde se haga el corte, cómo se pueden ver los filamentos. Digamos, en esta imagen se puede ver muy bien. Entonces, si se corta acá, solo se van a ver los filamentos delgados de la actina. Si se corta acá, que es una región H, que se me había olvidado decir, la región H es donde solo hay filamentos gruesos sin que haya filamentos delgados. Entonces se lo dan los gruesos. En la línea M, que es en la mitad de todas las filamentos gruesos con la miomesina, vamos a ver este patrón que son como hexágonos, pues como unos, sí, formando unos hexágonos, unos triángulos formando hexágonos, y acá donde es, en la línea que se hice sobre el APA, las gruesas con las delgadas, se pueden ver a ambos tipos de fibras. Hablando ya como sobre el potencial de acción y el acoplamiento, entonces tenemos que tener en cuenta que en el corazón hay dos tipos de fibras, las fibras rápidas, las fibras lentas, dos tipos de potenciales de acción, lentos y rápidos. Entonces se llaman lentos y rápidos es por la capacidad, pues por la duración de la fase cero, de la entrada de sodio. Entonces en el caso de los miocitos vamos a tener un potencial de acción rápido, pero que va a tener mucha duración para la entrada de calcio, que va a servir para la salida del calcio del retículo sarcoendoplásmico, que ya les voy a explicar. La membrana plasmática del miocito tiene unas invaginaciones que se llaman los túbulos T. Los túbulos T nos permiten que haya más proximidad de los electrolitos y todas las moléculas que queden cerca al retículo sarcoendoplásmico. Entonces, en el caso de que venga por acá transmitiéndose un potencial de acción, en los canales de tipo L de calcio van a dejar que ingrese el calcio, además va a tener un cambio estructural que van a activar los receptores rianodínicos y va a salir el calcio. Luego el calcio se va a unir, como les había dicho, a las troponinas, se quita el bloqueo, hay acople, hay contracción y luego cuando se fosforile el fosfolambán, se va a reciclar el calcio en el retículo sarcoendoplásmico, que acá podemos ver cómo funciona eso. Entonces sabemos que también no solamente por los potenciales de acción que vienen desde la transmisión neuronal funciona el corazón, sino también por la liberación de catecolaminas, principalmente los receptores beta son los que se van a encontrar en el miocito. Lo que causa el receptor beta es aumentar el AMP cíclico. El AMP cíclico lo que va a hacer es aumentar las quinasas, quinasas, y es, digamos, acá al fosforilar los canales rianodínicos, también va a aumentar la salida de calcio, pero se necesita fosforilar el fosfolambán, como le había dicho, para el reciclaje. Entonces, en este momento lo que está mostrando es que el ATP se necesita cortar para activar, pues, como ya la relajación, ¿cierto? Y ya cuando se desacopla eso, todo este calcio que sobró debe ingresar nuevamente al retículo. O sea, lo que pasa a la vez es una contracción y relajación. No es que haya como otro sistema que diga, como yo relajo y yo contraigo. El mismo estimulación adrenérgica va a hacer que se contraiga y con la misma fosforilación y la misma corte de ATPs va a relajar el miocardiocito. Y listo. Si tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, Julián. ¿Me escuchas? Sí. Julián, sí. ¿Será que tú me podrías repetir de nuevo? Lo que sucede es que, digamos, llega la noradrenalina, ¿cierto?
Esperen, llega, voy a ponerla. sí, por favor. Bueno, resulta que llega la noradrenalina y, y se acopla al receptor beta 1, ¿cierto? Sí. Entonces, ajá, sí señor. Entonces ahí se acopla. De pronto, ¿tú nos podrías explicar cómo funciona la proteína G allí? O sea, ¿cuál es el proceso? O sea, de pronto lo que sucede es que hay muchas flechas y de pronto uno se puede, pues no sé, se puede prestar Listo. para... Caminos que va a coger cuando la epinefrina se una a receptores B1 principalmente. Entonces, la proteína G lo que va a hacer es cambiar GTP a AMP cíclico. ¿Ok? Sí, señor. El AMP cíclico lo que va a hacer es activar unas quinasas y también unas proteínas que van a fosforilar. Ujú. Entonces, él necesita unos fosfatos para unir a ambos canales, a este canal y al receptor de rianodina, para que tengan un cambio conformacional, y al ingresar el calcio, por el cambio estructural, pueda salir el calcio que sea útil en la contracción. Listo. Entiendo. Sí, Ese señor. es un camino. Entonces, pero para nuevamente contracción tiene que haber relajación. Entonces, por otro camino lo que está dando es que él está con la quinasa, donde está el ATP, lo está cortando para que rompa los complejos, eso se llama complejo Rigor, que desacople la miosina de la actina, pueda haber una relajación y ese calcio se recicle, pero también hay que fosforilar el fosfolambán para que ingrese eso. O sea, la fosforilación al principio nos permite que el calcio salga y haga un acople, y luego la fosforilación y también la quinasa, que es que va a romper los enlaces de fosfato, nos va a permitir que se fosforile el fosfolambán, que se rompa el complejo, pues el acoplamiento y se recicle el calcio. O sea que para la relajación se utiliza ATP, se gasta energía para la relajación. Exacto. Entonces, tanto en esta imagen, entonces, para la relajación es necesaria, se utiliza ATP. Ok. Para la Sí, contracción señor. se necesita el calcio que viene del retículo. Pero hay que tener muy en cuenta que esta liberación de calcio del retículo fue mediada por calcio. O sea, el calcio ingresó por este canal de calcio en este momento del potencial de acción. Hubo un cambio conformacional del canal, activó el receptor de rianodina y salió el calcio del retículo sarcoplásmico. Entonces ahí hay contracción, porque entonces llega el calcio acá, se despegan las troponinas, dejan como de estorbar, se une la cabeza de la miosina, se une la cabeza de la miosina a la actina, hay contracción, pero nuevamente para que él retroceda, vuelva a coger más distancia y vuelva a contraer, llega un ATP, se gasta energía, se rompe el complejo, nuevamente vuelve a estar así, y nuevamente pues ya sigue el ciclo otra vez. Entiendo. Julián, ¿tú podrías ir a las diapositivas a tus diapositivas del inicio que para preguntarte algo? Eso, devolverte un poquito. Eh, Acá, sí. ¿Esa es la primera diapositiva? sí. Ah, sí, esa es. Yo tengo una pregunta en términos de ¿qué es lo que hace especial en términos morfológicos a un miocito modificado?
es decir, que los que hacen parte del sistema de conducción. Bueno, pues que no van a tener primero tanta cantidad se siguen considerando células grandes, pero no van a tener como tanta cantidad de miofibrillas. Pues tú te refieres a Ya. los que están en los nodos y en Sí, señor. en los de Sí. Purkinje, sí. O sea, todo esto que dije es basado en el miocardiocito contráctil. Ya Ujú. hay otros miocardiocitos que por pérdida de algunas organelas o algo así, pues vienen como del mismo origen, teniendo menos de alguna cantidad de organelas, principalmente de las miofibrillas, y se especializan es para la conducción y generación eléctrica. Ya, entiendo. Este que yo acabo de escribir es solo el contráctil total que va a estar en todo el miocardio. Sí. Y en términos, digamos, para hacer un contraste entre la contracción que se da en el músculo estriado esquelético y el músculo estriado cardíaco, ¿cuáles serían como las diferencias más dicientes que se hacen más fehacientes entre esos dos? Entre el estriado del cardíaco. Sí, señor. El estriado esquelético y el estriado cardíaco. Esquelético cardíaco. Bueno, hay una diferencia en que en el cardíaco, en el muscular, perdón, esta conformación de túbulo T, retículo sarcoplásmico y acá va a haber otro retículo sarcoplásmico, se va a llamar pues como una tríada, van a ser tríadas, que va a ser el complejo entre invaginaciones de la membrana plasmática y ambos retículos sarcoplásmicos. En el cardíaco, lo que pasa es que solo es una diada, pues se ha visto que solo hay como el túbulo T y un retículo sarcoplásmico al lado, no hay otros dos acompañando. Y el resto, pues, no podría decir el tamaño. Julián, la última pregunta, qué pena por molestarte. Esa donde aparecen lo de las conexinas, las 6 conexinas, sí, las 6 subunidades, ¿sí las recuerdas? Sí es. Ajá, sí. Eh, ¿cuál es la importancia, digamos, de este tipo de conexiones como las uniones GATT, por ejemplo? Bueno, entonces, como dije, es propagar uniformemente y secuencialmente el impulso eléctrico. Entonces, como Ujú. esto va a tener paso de iones, va a ser como secuencial, pues porque todo no se puede contraer a la vez, pues primero aurículas, luego ventrículos, entonces tiene que ser secuencial. Eso es como Mm, por parte eléctrica. Y esto nos lo va a ayudar mecánicamente, la fase adherente y los desmosomas, ya es más mecánicamente, que nos transmiten es como la fuerza contraria. No sé si listo. responde tu pregunta. Sí, sí la respondiste perfectamente. O sea que en la membrana vasolateral va a generar esas uniones para que haya secuencialidad y sea como simultáneo. El tema en términos eléctricos y mecánicos, que ya tiene otras. Sí. Listo. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Alguien de pronto tiene alguna pregunta para que la escriba en el chat o que tome el micrófono y le pregunte a Julián? De pronto Alejandra se encuentra por allí, Fabio, Daniela, cualquiera de ellos. Por acá estoy, dime. Bueno, entonces no sé si de pronto tengas algo que decir. No, súper bien.
súper bien, muy tesos, chicos. Pero preguntas en el chat, me estoy metiendo y no. Pues Isabel escribió algo, pero no sé, creo que es más como una clara, pues como, no sé si es pregunta. O sea, supongo que es más, Yo creo sí, que yo está también, aclarando es lo como más que... una aclaración. No, sí, cuando él estaba hablando acerca de las uniones GAP en la membrana vasolateral y la Sí, secuencialidad, sí, todo sí. eso es para con el ánimo de que haya un sin sitio y una... Sí, yo creo que ya estaba ahí como complementando lo que... No, Sí. yo creo que muchísimas gracias a todos. Pero en Eh, serio, chicos, sin preguntar, si algo no entendieron, en serio, ellos se los vuelven a explicar. Para eso estamos aquí, para eso estamos haciendo estas charlas, muchachos, para que incluso si necesitan que sea con dibujitos, con lo que sea, se les explique y todos puedan entender. Entonces, si algo no entendieron, porfa, sin pena. De pronto, de la parte de la contracción, si les quedó claro lo de la parte del beta 1 y eso que de pronto en la charla pasada se quedaron en eso un ratico, si necesitan de pronto otra vez como en esta parte del acople y eso. uy, pues la verdad, sí, yo creo que muchos no lo dicen, pero sí, obviamente hay muchos vacíos en eso, en la manera en que actúa el... Y es que dejaste muy claro la manera en que funciona el sistema simpático con Si sus quieren, yo receptores les beta vuelvo uno. a contar esto. Entonces, por acá, por la otra célula, por la membrana plasmática, viene el potencial de acción. Listo. Acá en el espacio extracelular hay calcio. Llega acá por mucha entrada de sodio, como vemos acá, la entrada de sodio es primordial para la entrada de calcio. Entonces ya en esta fase, pues como en esta meseta va a ingresar el calcio por los canales de tipo L, porque se abren, porque ya está despolarizada la célula por la entrada de sodio, se abren, al abrir hay un cambio conformacional que nos va a activar los receptores rianoínicos, va a salir el calcio, sale el calcio, llega a las miofibrillas, a los arcómeros, hay acople, hay contracción. A la vez que está pasando, si llegó, fue un impulso más como hormonal, pues como pues de catecolaminas, lo que va a pasar es que se van a activar diferentes quinasas y proteínas fosforiladoras. Lo que va a pasar es que se va a fosforilar también el canal riano, el canal tipo L de calcio. Todo esto nos va a ayudar mucho más a la salida de calcio, nuevamente acople, pero como les dije, para una nueva contracción tiene que haber relajación, entonces a la vez está rompiendo como dice, está rompiendo pues el rigor el que había dicho, es como el acople de la cabeza de la miosina con la actina, lo está rompiendo con el ATP, se gastó energía y a la vez está fosforilando el fosforilamban para que haya un reciclaje de calcio, porque sabemos que en el espacio intracelular no puede haber aumento de calcio, porque pues habría una apoptosis. Entonces eso pasa todo a la vez. Yo acá no me iba a meter mucho pues como con los receptores muscarínicos, pero ahí lo que se da es como, pues como una bradicardia, se dan como unos contrarreguladores. Entonces inhibe un poquito la formación de esas quinasas y esas proteínas fosforiladoras. Es como un regulador, pues, por la bradicardia, pues, que es la idea de generar bradicardia, regulando todas estas catecolaminas adrenales. No sé si tienen más preguntas. Sulfa, una pregunta. ¿Puedes ir a la diapositiva del patrón bandeado, porfa? Pues mi pregunta sería que cuando se da el entrecruzamiento de actina y miosina, habría unas bandas que se acortarían. ¿Cuáles serían esas? Listo. Entonces, bueno,
Entonces, generalmente vamos a tener el sarcómero así que no hay contracción, ¿cierto? Entonces, las bandas que varían de tamaño son la zona H, la zona H donde dije es donde solo hay filamentos gruesos sin filamentos delgados. La zona H esta, obviamente, se acorta. Cuando acá la rayita está montada, vienes desde acá. Espérense si hay una mejor imagen. Bueno, la zona H es desde acá. Cuando hay una contracción, se disminuye de tamaño. Este se disminuye de tamaño. Esta que acá se disminuye de tamaño. Casi que no se vería más clarito como se ve ahí. O sea, esta casi que se elimina. Se unen ambas As. Y también se vuelve más pequeña la banda I. La banda I es completa con el otro sarcómero. O sea, acá hay media banda I y acá hay otra. Más o menos. Cuando hay contracción, todo esto se disminuye. Vean que acá esto era la I y en la contracción quedó solo una pequeña porción de la I. Que la zona I pues es donde solo hay filamentos delgados de actina. Esa era tu pregunta. Sí, vale, muchas gracias. Listo, entonces no más preguntas. Yo creo que ya, Juli, ya estuvo todo bien. Entonces, pues muchas gracias, muchachos.